Vamos a entrar en la palabra. Aleluya. Leemos esta palabra en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 18, verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vamos a la palabra entonces, la necesidad de la oración, la necesidad de orar siempre. Y algo que se refiere Jesús aquí directamente, habla el título en el capítulo 18 y habla Jesús acerca de la necesidad de orar siempre. Aleluya. Y cuando uno se acostumbra o tiene ya este hábito de orar siempre, de vivir en esta faceta con referente a lo que es la oración, aunque no toda la iglesia ora, siempre hay un remanente que ora, pero hay un remanente que no ora. Jesús habla acerca de la necesidad. Yo necesito, usted necesita. Todos necesitamos tener este tiempo de intimidad con Dios. Un tiempo donde usted no solamente llegue a pedir, no solamente llegue a ver que toma, que agarra de parte de Dios. No, un tiempo de intimidad es un tiempo donde usted se acerca a Dios sin ningún interés. Ese es un tiempo de intimidad. Pero en esta palabra Jesús estaba hablando acerca de un tipo de oración de intercesión, de interceder, de una petición que tiene una viuda delante de un juez, el cual dice Jesús, este juez está en una ciudad y dice la Biblia que este juez no tiene temor de Dios ni tiene respeto a hombre alguno. Estamos hablando de un hombre que no tiene corazón, que no tiene sentimiento. Estamos hablando de un hombre con un corazón duro, que no le importa la condición de las demás personas, que no le importa cómo está la otra persona, las necesidades que tienen los demás. Él es un hombre que no tiene temor de Dios, por lo tanto no es alguien que se le va a ablandar el corazón fácilmente para beneficiar a alguien o hacerle justicia a una pobre viuda, porque era una viuda, no era una persona con la fortaleza, con las habilidades de una persona joven. Ni siquiera tenía su esposo, era una persona que debió por lo menos haber dado lástima delante de este juez de las veces que iba. Pero este juez no tenía lástima, porque la Biblia dice que no tenía respeto alguno por hombre. Es decir, no había ningún tipo de ese sentimiento de compasión para alguien. Así que este juez tenía un corazón más duro que una piedra. Pero se encontró con una mujer en la cual ella no, en su mente, en su corazón, en su pensamiento, en su sentir, no hay una respuesta negativa, no acepta algo que sea contrario a lo que está esperando, no está aceptando un no como respuesta. Es una mujer que sabe que ese hombre es malo, es duro, pero ella sabe que el único que tiene la respuesta para ella es ese hombre malo. Por lo tanto, Jesús comenzó a hablar y a decir que esta mujer era persistente y todos los días estaba delante de este hombre diciéndole: hazme justicia. Ahora la Biblia dice, y Jesús cuando habla estas palabras dice que oremos sin cesar, sin desmayar. ¿Por qué habla Jesús acerca de orar sin desmayar? Cuando habla Jesús acerca que no desmayemos, es porque cuando uno tiene necesidades o tiene una necesidad grande como la tenía esta viuda, porque a veces nos afrontamos o entramos en una etapa de necesidad. A veces es salud, a veces es financiera, a veces es familiar, a veces es un asunto de trabajo, pero es una necesidad. Y hay necesidades que nosotros no podemos esperar tanto tiempo, porque la renta no nos va a esperar. Alguien está aquí todavía. Si no hay trabajo, se nos van a presentar otras necesidades por causa de falta de dinero, por falta de trabajo.
Así que hay momentos en la vida que nosotros no podemos esperar tanto a Dios para que Él mueva su mano a su favor y su dictamen sea, la bendición es tuya, la respuesta es tuya. ¿Alguien está aquí todavía? Entonces el no desmayar es el punto clave que Jesús está hablando acerca de la oración, para que usted y yo aprendamos que no podemos nosotros darnos por vencidos. Es no bajar los brazos, es no dejar de estar en la presencia de Dios, es no dejar la oración a media, sino que Jesús está diciendo no desmayen. ¿Por qué Jesús está diciendo acerca de no desmayar? Hay algo que nos afecta como iglesia del Señor, aleluya, y esto es el tiempo. El tiempo es uno de los factores que va corriendo. El reloj no se para, las agujas no se paran, el tiempo no se para, el tiempo va avanzando, y entre más va avanzando, entramos en una etapa como de desesperación, y en esa etapa de desesperación es donde abandonamos la oración y abandonamos nuestra posición, donde Dios va a derramar la bendición sobre nuestra vida. Hay gente que no recibió el milagro, hay gente que no recibió una respuesta de parte de Dios, porque en el momento casi oportuno, en el momento donde Dios iba a decir ahora es tu bendición, dejó de orar, dejó de creer, dejó de esperar. Por eso nosotros vemos a un Abraham que Dios le dio una gran promesa, pero hubo algo que corrió en contra de él. Pregúnteme cuál es. El tiempo. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, Abraham todavía tenía fuerzas, Abraham todavía podía. Pero llegó un momento que Abraham, dice la Biblia, ya él estaba casi como muerto. Es decir, que ya no tenía fuerzas. Pero Abraham se fortaleció dando gloria a Dios, dice el libro de Romanos. Es decir, Abraham no desmayó, sino que creyó hasta el final. El problema de mucha gente es que le cree a Dios, su fe es genuina, su fe es verdadera, pero no persisten en la oración, no persisten en el clamor, sino que a través de los días va menguando su fuerza, va menguando su fe y se va debilitando al punto que abandona la oración, aleluya, abandona esa dimensión de búsqueda, de clamor, y lo abandona y lo deja, desmaya y ya no tiene fuerzas para orar. ¿Cuántos se han encontrado en un momento que ya no hay fuerzas para orar? Porque hay momentos que uno no tiene fuerzas para orar. Algunas veces yo me he arrodillado y no he dicho ni una palabra porque no tengo fuerzas. He pasado por momentos duros que no he dicho una sola palabra, pero he estado de rodillas delante de la presencia de Dios. Porque hay momentos que no hay fuerza, a usted no le salen palabras de la boca, a usted no le sale nada porque es que no tiene fuerza para orar. Pero en medio de esta debilidad no podemos desmayar, porque desmayar es dar ya por perdido, es ya no persistir, es ya no ser persistente, es no seguir avanzando, es decir, ya no voy a seguir creyendo, ya no voy a seguir orando, porque ya Dios ya no me respondió. Y hay que saber esperar, porque el tiempo es uno de los factores que afectan la fe si usted no se fortalece en Dios. Y usted mira a un David que Dios lo ungió para ser rey, pero no llegaba a ese momento de sentarse en la silla. Pero usted va a ver en los libros de los Salmos los diferentes tipos de oración que ocurrieron en el momento de necesidades, en el momento de debilidades, en los momentos donde él ya no podía más. Y usted va a ver oraciones poderosas en los Salmos. Hay oraciones que él habla de su aflicción. Hay oraciones que él habla de su angustia. Hay oraciones que él habla de su desesperación.
Hay oraciones que él habla de la necesidad y que clama como el siervo, y dice que clama como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Y él hace unas oraciones tan poderosas, pero esas características de oraciones surgieron en el tiempo de espera, surgieron en los tiempos donde tuvo que esperar hasta que Dios lo sentara en la silla donde Dios había prometido. Entonces quiere decir que hay un tiempo donde Dios nos va a enseñar a orar. Que hay un tiempo donde Dios nos va a enseñar a permanecer en la oración. Nos va a enseñar a ser paciente orando. Porque mucha gente quiere tener paciencia y quiere esperar en Dios sin orar. Pero en ese tiempo Dios te va a enseñar a orar. Dios te va a enseñar a presentarte delante de Él. Algunas va a ser de una manera, otras veces va a ser de otra. Algunas veces Dios te va a llevar a orar de una manera diferente que a otra, porque es un tiempo de aprendizaje, es un tiempo donde estás aprendiendo, aleluya, que aunque ya no haya fuerza, cuando ya no hay fuerza hay un tipo de oración. Cuando te estás debilitando hay un tipo de oración. Dios nos está enseñando, porque no somos un pueblo que ya nos acostumbramos a las cosas rápidas. Un pastor me dijo, cuando yo ya tengo mucha hambre, yo voy al buffet chino, porque ahí solo a comer voy, pero no es la misma calidad que cuando usted se siente y tiene que esperar. Y cuando usted tiene que esperar, a usted le van a servir algo mejor. Entonces Dios tiene preparado para la iglesia cosas especiales. Y estas cosas no surgen de la noche a la mañana, porque Dios está trabajando y es detallista con lo que va a hacer contigo. Entonces el factor tiempo es una de las cosas que nos afectan a la iglesia del Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen promesas? ¿Cuántos de ustedes tienen cosas que Dios les ha hablado, pero ustedes no las han visto? Pero eso no quiere decir que no van a llegar. Pero tú no puedes desmayar en tu oración. No puedes dejar de creer a través de la oración, porque el creer es orar. Usted no me puede decir a mí que está creyéndole a Dios por algo y no está orando por eso. ¿Sabe qué le dijo Elías? Acaba, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. Come y bebe, porque una gran lluvia se oye. El libro de Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero oró fervientemente para que no lloviera. Pero él también oró para que lloviera. Pero como era un hombre que aunque era como nosotros, sujetos a las pasiones, él era un hombre de oración. Él no desmayaba orando, él siempre permanecía orando. Y cuando él le da la palabra a cabo, él dijo, se oye la lluvia. Usted no puede decir que usted está escuchando algo de parte de Dios si usted ya desmayó la oración. La única forma de usted escuchar a Dios es que usted permanezca en la oración. La Biblia no lo dice, la Biblia no lo menciona, pero esta viuda era una mujer persistente. Y ella vio esa respuesta. Por eso fue persistente. Uno no puede persistir por algo que nunca va a pasar. Pero cuando usted cree que va a pasar, entonces usted es persistente. Y dice que Elías subió al monte Carmelo y dobló su cabeza entre sus piernas. Pregúnteme para qué. Para orar. Porque él escuchó algo, él oyó algo y él oyó una tormenta. Los cielos estaban despejados, no había ninguna señal. El siervo todavía él no lo había mandado para que mirara las nubes, para que mirara el cielo. No lo había enviado a su siervo para ver, porque la primera vez que fue él dijo, yo no veo nada. Pero Elías ya había escuchado. ¿Alguien está aquí todavía? Pero Elías ya había escuchado. ¿Por qué Elías había escuchado? Porque la oración,
cuando tú te mantienes constantemente en la oración, cuando tú no desmayas en tu oración, tú vas a escuchar algo que Dios te va a decir acerca de lo que tú estás orando. Y esa palabra que tú escuchas es la que te va a mantener en movimiento en la oración. Es lo que te va a mantener andando en la oración. Es lo que te va a mantener persistiendo en la oración. Está aquí la iglesia del Señor. Uno no puede creer algo que no ha escuchado, porque todo lo que uno escucha de parte de Dios es lo que produce fe. Por eso que la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y dónde la vas a escuchar? En la oración. Por eso Jesús enseña la necesidad de orar. Porque todo aquel que entiende que orar es la necesidad número uno, antes que la comida, antes que la bebida, antes que tu trabajo, porque la oración es el motor. La oración es la base. Todo se te va a caer a tu alrededor. Y todo se te puede caer en la casa cuando no hay oración. Pero lo que te va a sostener es la oración, es la relación que tú tengas con Dios. Eso va a permitir que no se te caiga la casa, que no se te caiga el negocio, cuando tú permaneces orando constantemente sin desmayar. ¿Sabe qué dijo el juez? Porque es que la vida llegó a un punto que ya era tan molesto para el juez. Dijo, no sea que un día me levante y esta viuda yo la tenga que eliminar. Ya lo había agotado. Era como que a gotita de agua que está cayendo, cayendo, cayendo. Era alguien que estaba tocando la puerta, tocando la puerta, tocando la puerta. Y se había vuelto tan inoportuna. Estaba, en otras palabras, molestando tanto que la única manera dijo, no le voy a hacer el favor porque ahí me la voy a quitar de encima. Si la iglesia, nosotros como iglesia somos así de persistentes, persistentes y persistentes con Dios, se imagina todo lo que podemos lograr, ser persistente. Y Jesús a través de esta parábola enseña cómo ser persistente, cómo persistir, porque al final la recompensa está para aquel que cree, para aquel que es persistente. Ahora Jesús dijo, ¿cómo el Padre, cómo Dios no va a responder a sus escogidos? A sus escogidos. ¿Cuántos de aquí son escogidos? Porque muchos el Señor ha llamado, pero ¿a cuántos Dios ha escogido? Que le pide, dice, noche y día. Y aquí hay una clave, porque mucha gente ora una vez, pero Él dice, esta es una oración que está noche y día. Esta es una oración que está en movimiento en la noche, está en movimiento en el día. Es una oración que no para, es una oración que está avanzando, es una oración que está como las aguas que están corriendo. Y usted sabe cómo son las aguas que corren. Son aguas que en ellas tienen vida, son aguas que en ellas tienen peces. Pero en un agua estancada solamente usted va a ver sapitos. De mucha gente está con la oración estancada y esa oración no tiene vida, pero tiene que ser una oración que está y está y está y está y está y está. Entonces son las oraciones que el Padre va a hacer que los cielos se abran, porque es que alguien está tocando, toque, 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 toque. Me toca de día, me toca de noche. Yo creo que alguien que te toque la puerta en tu casa día y noche por comida, tú le das, aquí está la refri, mira que este ya me cansó. Pero el problema es que la iglesia no es así tan persistente. El problema es que la iglesia no es tan así de persistente. Creemos que Dios tiene la responsabilidad y que lo tiene que hacer. Esta es una oración caprichosa. Y nuestra oración no es caprichosa, nuestra oración tiene que ser humilladamente. ¿Sabe qué es un clamor? Un clamor es aquel que está de día y de noche. Es un clamor que está de día y de noche. Al punto que Dios diga, me voy a levantar de este trono y voy a correr a esa casa. Ese es el punto del clamor. Que llega un punto que Dios dice, voy a tener que hacerlo.
me voy a tener que mover. Voy a tener que mover mi mano. Porque es que alguien lo está provocando. Alguien está haciendo que algo suceda. Pero hay gente que no hace que suceda nada. Hay gente que su oración, hermano, no hace. Ni ellos mismos se convencen. Ni ellos mismos se convencen de su oración. Hay unos que dicen, ¿será que Dios me escuchó? ¿Será que Dios no me oyó? Y lloró en el clamor. Ya, lloró en la oración. Pero cuando se levanta no está seguro si Dios lo oyó o no lo oyó. Y de repente va donde otro hermano, ¿sabe que ayúdeme a orar? Porque es que yo sé que a Dios a usted sí le oye. Pero usted tiene que saber que tiene acceso directo. Usted no le tiene que pedir raya a nadie. Usted no necesita que alguien le ayude. Entre al trono de la gracia y encuentre oportuno socorro y misericordia. Entre al trono. El problema es que mucha gente no entra al trono no porque tiene temor. Es que algo tiene que quiere ocultar. Alguien está aquí todavía. Es que alguien se siente indigno. Es que alguien siente que no califica. Pero usted y yo podemos entrar, tenemos esa entrada libre. Y podemos hablar con Él. Podemos expresarnos, podemos mantener esa oración. Y usted puede entrar las veces que usted quiera. Así como entra al Facebook cada vez. Así. Hace mucho tiempo escuché un testimonio de una iglesia que pasaban unos milagros y un avivamiento terrible en un tiempo, hace mucho tiempo allá en Nueva York. Y le preguntaban al pastor cómo pasaban, cómo era ese avivamiento, cómo es que pasaba tanto, que era. Y entonces la iglesia tenía un basement, el sótano. Y entonces en la parte de arriba habían como 2,000 personas orando, en el servicio. Pero en la parte de abajo la misma cantidad de personas estaban orando y clamando. Y cuando le tocaba al de abajo, el de arriba tenía que bajar a interceder y a clamar. Entonces hoy la gente quiere ver gloria de Dios, pero no quiere ser de los que claman, de los que oran. Solamente quieren recibir, pero no quieren ser de los que provocan. Entonces el propósito es que nosotros seamos estas personas, esta gente, esta iglesia, que no desmaya en la oración. Y no importa el tiempo que te lleves orando por algo. No dejes de orar. No dejes de clamar. No dejes de buscar. Porque ciertamente vas a ver esa mano de Dios obrando y operando a tu favor. Porque esa oración no puede parar. No puede desmayar. Porque es una necesidad. Es una necesidad. ¿Sabe cómo es la necesidad? Así como cuando usted le da una hambre que cualquier cosa se come con tal de que se quitarse esa hambre. Hay gente que dicen que si este pedazo de pan me como, pero me quito el hambre. Corre a ver qué compra en el McDonald's y corre para ver qué compra. Pero algo se compra porque algo va a comer porque hay desesperación. ¿Y cuántos se ponen hasta de mal de humor cuando tienen una gran hambre? Hay gente que uno le mira la cara y anda enojado, pero es que es el hambre que no aguanta. No, es una realidad. Y los hijos a la mamá le están que porque la mamá no se apura para cocinar. No, y si el marido llegó a la casa y no hay comida allí, usted va a escuchar a esa puerta cuando se cierra. Alguien está aquí todavía. Y si así fuéramos para la oración con esa hambre, que buscáramos con esa hambre, aquí en la iglesia cuando entraba a gritar aquí, un clamor, aquí se escucharan los clamores, los gritos de desesperación. Respóndeme, Señor, o yo me muero. Aquel gran clamor. Alguien está aquí todavía. Pero es que las oraciones de hoy han ido cambiando cada vez. Pero la iglesia tiene que volver a la oración. La iglesia tiene que volver a esa búsqueda. Tenemos que regresar a la oración. Porque eso es lo que va a marcar la diferencia en nuestra vida. Si queremos ver a Dios como lo queremos ver. ¿Cuántos quieren ver la mano de Dios de una manera sobrenatural? No estoy hablando, estoy hablando de cosas que usted diga, wow. Algo que usted diga, lo voy a contar a todo mundo, porque lo que me pasó es solo Dios el que puede hacer eso.
Pero no, a veces uno se encuentra con un montón de gente desanimada. Tú no puedes recibir más allá de lo que tú estás dispuesto a hacer. No puedes recibir más allá de lo que tú estás dispuesto a hacer. Si tu oración es superficial, Dios te va a responder de una manera superficial. Si tú le hablas a Dios, si tu oración no está en serio, Dios también te va a hablar de una forma que no va a ser serio. Usted sabe cómo oraban los apóstoles. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo maltratados, arrestados. Y Pedro oró y dijo: Señor, mira sus amenazas y concédeme que predique tu palabra con denuedo. Note que la oración de él es tan seria porque él está en serio con Dios para seguir hablando su palabra, para seguir evangelizando, para seguir ganando almas. Mire que la oración de él no está entretenida ni está desviada. Su oración está bien centrada en lo que Dios quiere que ellos hicieran. Él está orando de forma correcta. Pero él pudo orar: Señor, pero esa gente nos está persiguiendo. ¿Será que le mandas un par de rayos? ¿Será que llueve como en Sodoma y Gomorra? ¿Será que mandas a una ballena y se trae? Él no oró que les quitaran los perseguidores. Él no oró que los perseguidores fueran quitados. No oraron de esa manera. Entonces, creo que Pedro entendió que los perseguidores eran importantes también. Pregúnteme por qué. Porque en la medida que la iglesia fue perseguida, era en la medida que se expandían. Porque en la persecución eran obligados a extenderse a otro barrio, a otra colonia, a otra ciudad, a otro país. Y donde ellos iban evangelizando. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos situaciones difíciles? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos esas adversidades? Tú te ensanchas en la oración. Tú tienes ensanchamiento en la oración. Y entonces ya no oras esa oración raquítica, sino que tu oración se agarra fortaleza, se pone robusta, porque estás viendo las cosas serias. Y entonces ahora que estás orando de verdad, ahora que estás orando en serio, ahora que estás sacando el clamor, ahora que estás levantando la voz, ahora que estás derramando las lágrimas, ahora que te estás humillando. Alguien está aquí todavía, porque esta viuda cada vez que iba se humillaba ante el juez. Porque es humillante estar delante de alguien todo el tiempo. Por favor, dame el favor, necesito esto. Eso era humillante. Pero la viuda sabía que a dónde más iba a ir. Si el único juez de la ciudad era ese y era malo. El único que tenía una respuesta para él era ese juez y era malo. Pero se determinó: este hombre me va a tener que dar el favor, sí o sí. Y yo no sé de qué forma le hablaba de una manera y de qué forma le hablaba de otra. Pero yo creo que siempre hay una forma de acercarnos a Dios. Siempre hay una manera de acercarnos a Dios. Siempre. ¿Sabe qué? La Biblia dice que somos sus escogidos. Y Él nos va a responder. Él va a traer esa respuesta que estamos pidiendo. Porque somos sus escogidos. Por eso siéntete favorecido. Siéntete favorecido. Siéntete favorecido. Todavía no me he entendido. Siéntase favorecido. En otras palabras, siéntase que usted es un favorito para Dios. Mire a su vecino y diga: yo soy el favorito de Dios. No, si no lo creo ahorita, no, diga a su vecino: yo soy el favorito de Dios. ¿Y por qué es el favorito? Porque es el escogido de Dios. ¿Usted sabe cuántos millones de personas hay? ¿Usted sabe cuántas personas oran? Le oran a Buda, le oran a Confucio, le oran por aquí, le oran por allá, le oran al perro, le oran al gato, le oran, todo el mundo le ora. Pero usted es el favorito porque usted ora al Dios correcto. Usted le ora al que es la puerta de entrada, aleluya.